conociendo la Biblia. Y como ya les había dicho en el último encuentro, vamos a comenzar a trabajar los textos de San Pablo. En primer lugar, lo que hoy nos va a ocupar es conocer brevemente la carta a los romanos o a los cristianos de la ciudad de Roma, como más les guste. Esta carta es de puño y letra del apóstol San Pablo. Fue escrita probablemente en la ciudad griega de Corinto entre los años 57 y 58 después de Cristo. Terminado su tercer viaje misionero, Pablo considera necesario ir a evangelizar a Roma y luego a España, como él mismo lo va a decir, por ejemplo, en el capítulo 1, en los versículos 13 al 15, o en el capítulo 15, versículo 28. Recordemos que Roma es la capital del Imperio Romano, o sea que era la ciudad más importante. Pablo no conocía personalmente a la comunidad cristiana de Roma. Quiere ir a conocerla y para eso decide preparar su visita escribiendo y enviando esta carta, donde expone su pensamiento doctrinal a modo de síntesis. La carta está dirigida a una comunidad compuesta por cristianos que provienen del judaísmo, pero también por cristianos que provienen de otras nacionalidades, también llamados gentiles. Brevemente, ¿qué contiene la carta a los romanos? Describe la universalidad del pecado y también la universalidad de la obra redentora de Cristo. Habla de la función de la ley de Moisés en el designio salvador de Dios. Habla de la justificación por la fe en Cristo. Habla de la libertad cristiana, del bautismo y la nueva vida en el Espíritu. También se desarrolla el tema del pueblo judío en la nueva dinámica de Dios, fundada en la fe en Cristo y no en las obras de la ley. La carta se divide en tres partes o tres secciones. La primera doctrinal, que va del capítulo 1, versículo 18, al capítulo 11, versículo 36. La segunda, que es exhortativa, que va del capítulo 12, versículo 1, al capítulo 15, versículo 13. Y una tercera parte, que es el epílogo, que va del capítulo 15, versículo 14, hasta el final, hasta el capítulo 16, versículo 27. La parte doctrinal trata un punto central en el apóstol Pablo, que es la justificación por la fe en Cristo, un tema capital en el pensamiento de San Pablo. También habla de Israel, pueblo escogido que se cerró a la salvación. Dice que conseguirá salvarse al final del tiempo, después que los demás pueblos se hayan salvado. La parte exhortativa, que es la segunda, el apóstol
invita a vivir una vida según la voluntad de Dios, una vida hecha servicio comunitario de amor, que no hay que conformarse con saber doctrinas cristianas de memoria, hay que vivir la fe. San Pablo va a insistir mucho en esto de vivir la fe, vivir la vida de Cristo en la propia vida. Y en la tercera parte, en el epílogo, Pablo cuenta la situación que está teniendo en ese momento, hace una serie de saludos a gente amiga, conocida, y cierra con una alabanza a Dios. Queridos hermanos, queridas hermanas, esta es una muy pequeña síntesis del contenido de la carta a los romanos escrita por San Pablo. Los invito ahora a poder leerla, los invito ahora a poder reflexionarla y a sacar todas aquellas enseñanzas que sean necesarias para el bien de ustedes. Como siempre, me despido acompañándolos con mi oración y dejándoles la bendición de Dios.